Vamos a hablar ahora de un asunto bien serio, la exposición de la infancia a la violencia digital, que está arrancando prácticamente a los 6 años. Hay un estudio pionero en España que aborda ahora qué contenidos están viendo los niños, las niñas, los adolescentes, qué viven, qué sufren. Y de todo se ha hablado hace solo unos días en la jornada Cyber Resistance, que hoy traemos a nuestro espacio de igualdad. ¿Qué tal, Noemí Galván, delegada de Igualdad de Radio y Televisión Canaria? ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Pues lógicamente la preocupación crece, pero afortunadamente también se hacen investigaciones que nos permiten un poco comprender para actuar. Y en ese sentido estas jornadas han sido fundamentales, han sido organizadas por la Universidad de Deusto y Opciónate. Está con nosotras Ana Lidia Fernández Layos, que es la directora de esta última entidad de Opciónate. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Estas jornadas Cyber Resistance, Ana, ponen el foco sobre todo en una edad, hablamos habitualmente de la adolescencia, pero pone el primer contacto con lo digital, digamos, a partir de los 6 años y se centran sobre todo en el análisis de lo que está pasando en la primaria. Sí, porque a medida que han pasado los años, cada vez nos van pidiendo desde los centros escolares formaciones y acciones de prevención a edades más tempranas, ¿no? Y hay numerosos estudios sobre la adolescencia, pero no hay tantos estudios que se hayan realizado sobre la incidencia y el uso, ¿no?, de los dispositivos digitales en estas edades, ¿no? Entonces es muy importante que también conozcamos qué está pasando ahí, porque es el caldo de cultivo de los problemas que luego nos encontramos en secundaria. ¿Qué está sucediendo exactamente? Porque además ustedes hablan en las jornadas y en el estudio de una tercera brecha digital. Sí, la tercera brecha digital se refiere al uso y el impacto que tiene ese uso de manera diferenciada en niños y niñas, ¿no? Por eso se habla de tercera brecha de género digital, y tiene que ver con el impacto que tiene sobre ellos y sobre ellas, no solamente el tiempo que le dedican, sino también a los contenidos a los que tienen acceso y qué tipo de ciberviolencias están recibiendo y en algunos casos ejerciendo y recibiendo ambas. Claro, y cuando hablamos de ciberviolencia, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque habrá muchos padres interesados queriendo saber a qué están expuestos, porque a lo mejor son inconscientes de ello, ¿no? Claro, bueno, pues por un lado, uno de los principales riesgos tiene que ver con el uso excesivo a edades muy tempranas. Los niños y niñas nos plantean que tuvieron acceso a sus primeros dispositivos, aunque no eran propios, entre los 2 y los 5 años, y que entre los 5 y los 7 ya tenían su propio dispositivo, muchas veces una tablet. Nos plantean además que en la mayor parte de los casos no tienen controles parentales efectivos. Entonces, los mismos niños y niñas nos cuentan, ¿no? Bueno, pues sí, este tiene control parental, pero el de mi abuela no, o el de mi padre no, o ya he aprendido cómo meter la contraseña y saltármelo. Esto que hace que tengan acceso tanto a contenidos que reciben como a poder vivenciar a través de videojuegos, por ejemplo, y ser ellos y ellas mismas los que realizan acciones que tienen que ver con la violencia extrema y en muchos casos incluso con la violencia sexual y la pornografía. Y hablamos de edades muy tempranas, hablamos de 7, 8 años, cuando tienen sus primeros accesos a videojuegos que son para más de 16 o de 18. ¿Y qué experiencia diferenciada tienen los niños y las niñas en ese sentido? Pues cuando les hemos preguntado qué es lo que más les gusta, ¿no? Qué influencers siguen o para qué usan los dispositivos, sí que tienen una experiencia de ambos, de ver vídeos en YouTube Kids cuando son más chiquititos, chiquititas, pero a partir de los 9 años sobre todo sí que se nota un impacto distinto, ¿no? Y que tienen gustos diferentes. Los niños juegan más a videojuegos, aunque las niñas también juegan a veces incluso con un perfil de chicos porque te dicen que si no las discriminan, y sobre todo a influencers que hacen retos, ¿no? Cosas de acción. Y las chicas mayoritariamente son cosas que tienen que ver con la belleza, ¿no? Y con los bailes y con la estética, ¿no? Y entonces esto marca de una manera muy fuerte cómo ya están aprendiendo estereotipos de género y están forjando su identidad como niños o como niñas a través de su exposición a este tipo de contenidos. Claro, de hecho, ¿no? Es noticia que estos días se está alertando de la cantidad de niñas que se ponen, que siguiendo a influencers de este tipo de belleza, luego se ven sometidas casi desde los 6-7 años a un determinado tipo de contenido, pues muestran cómo se ponen cremas o cosas que no están preparadas para su edad. Además, exacto, tratamientos que no están... Claro, pero son cosas que hacen a lo mejor con sus padres pensando que eso no es tan dañino como realmente es.
Claro, por eso también, dentro del estudio pudieron participar familias y también docentes, ¿no? Y también tenemos sus voces, ¿no? Y sus testimonios dentro del informe, los pueden acceder a ellos. Y las familias están preocupadas y las y los docentes también. Lo que ocurre es que, claro, existe un sesgo porque la mayor parte de las y los docentes que participaron y las familias son las más preocupadas, por eso se ofrecieron a ser voluntarias para el estudio. Pero nos plantean que están muy preocupadas porque perciben que en el entorno exterior, tanto en la familia como en sus amistades, hay mucha más tolerancia o hay mucha más dejadez con respecto al uso de los dispositivos de las y los pequeños, y que muchas veces se encuentran que no saben muy bien cómo manejarlo con sus menores cuando el resto tiene muchísimas más libertad de la que ellos quieren que tengan, ¿no? Claro, y en esos casos la presión del entorno muchas veces lleva a padres a dar un dispositivo porque otros compañeros del colegio tienen. Desde el punto de vista experto, Ana Lidia, ¿qué consideras que debe ser lo adecuado en ese caso? Pues mira, una de las cosas que nos ha encantado en el estudio ha sido ver cómo los niños y niñas que participaban, que no estaban tan sesgados porque eran de los distintos centros escolares, entonces tenían distintos modelos, digamos, de límites familiares, exponían con mucho orgullo, y en el País Vasco hemos comprobado que también les gusta a esas edades que sus padres y madres les pongan límites. Sienten que se preocupan por ellos y por ellas. Entonces, cuando plantean, a mí solo me dejan media horita, o me dejan solo el fin de semana, o mi madre o mi padre están pendientes para que no juegue este videojuego porque dicen que es para más mayores, que tiene violencia, que luego puedo tener pesadillas. No lo dicen desde, obviamente luego sí que dicen, no, y yo le digo a mi madre que mis amigos todos juegan a esto porque quiero jugar, pero luego me doy cuenta que me puede hacer daño y ella me lo explica y entonces pues no juego. Son edades que son muy distintas de la adolescencia, entonces es muy importante resaltar esto, que a las distintas edades, desde los 5, desde los 6 años, si hay un modelo de acompañamiento, de apoyo, de poder acordar con ellos y con ellas, pero fijar unos límites claros en función de las edades, los niños y niñas muchas veces lo agradecen y es en su propio bienestar, ¿no? Ana Lidia, y otro debate además añadido, la excesiva digitalización que se ha vivido en las aulas, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? De vernos obligadas en las clases también a hacerlas online, se está volviendo un poco incluso a retroceder en ese sentido ya en parte en algunos países. Sí, bueno, incluso aquí son muy bienvenidas las medidas de Gobierno de Canarias con respecto a que no haya uso de dispositivos dentro de los centros escolares de primaria. Hemos podido asistir también a algunos centros de primaria y de secundaria que no permiten que se usen estos dispositivos dentro del centro escolar, y se agradece, lo agradece la comunidad educativa, lo agradecen las y los docentes, y los chicos y chicas no muestran ningún problema con respecto a esto, ¿no? Y algo que también ha resaltado mucho es que se habla mucho de que las y los jóvenes son nativos digitales, pero en realidad a estas edades y posteriormente probablemente tampoco, no son tan nativos o nativas digitales para protegerse, para hacer un buen uso, para darse cuenta de los efectos negativos que están teniendo sobre ellos, y por eso es muy importante que haya esa protección adulta, ¿no? Importante, y también que algo que reclaman desde Opcionate, que es que haya un pacto social por la infancia en ese sentido, porque al final estamos hablando de una generación que es tremendamente vulnerable. Ponemos habitualmente más el foco en este espacio también en la adolescencia, pero como bien decía Ana Lidia, es la puerta de entrada de esa edad, los primeros consumos que hacemos en el mundo digital, lo que va a marcar también nuestras decisiones. Ana Lidia Fernández Layos, directora de Opcionate, enhorabuena por ese estudio y gracias por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias por difundir. Saludos. La próxima semana, como siempre, con más contenido. Efectivamente. Gracias, Noemí Galván. Hasta la próxima semana.